Bienvenido, amado hermano, amigo. Qué privilegio poder estar un domingo más en línea junto a todos ustedes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Si tú no eres parte de la congregación, también eres bienvenido y nos alegramos que puedas estar junto a nosotros. Termina de prepararte y de listarte porque ya estamos a muy pocos minutos de iniciar con el servicio de esta mañana y vamos a tener un tiempo poderoso de alabanza, de adoración y de palabra de Dios. Así que termina de listarte, ayúdanos también a compartir este servicio para que el mensaje de Dios y la bendición pueda llegar a muchas más personas. Así que alístate y prepárate. En muy pocos minutos iniciamos. Muy buenos días, amado hermano, que el Señor le bendiga esta mañana. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana porque podemos acercarnos a ti, podemos adorarte, podemos alabar y adorar tu santo nombre. Recibe hoy toda gloria, toda honra sean dadas a ti. En el nombre de Jesús, dele una fuerte ofrenda de palmas al Señor ahí en su casa y vamos a deleitarnos en alabar al Señor. Gloria al Señor, vamos a cantarlo hoy. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levante sus manos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Dígalo, hermano, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús,
Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti. Dígalo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Vamos arriba, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy. Dígalo, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre. Vamos fuerte, a Jesús. Él vive por siempre y Él reina, y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es nuestro Señor y Salvador. Dele una fuerte ofrenda de palmas al Señor, porque Él merece gloria, Él merece toda honra. Vamos a cantarlo alegres, hermanos, y a su nombre. Déjenos en los comentarios un gloria a Dios. Vamos, coméntenos, por favor. Mereces gloria y honra. Con sus manos, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay nada otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay nadie como nuestro Dios. Él es bueno, Él es santo, y a Él damos gloria y honra esta mañana. Aleluya. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Con sus manos en alto, ahí en casa, dele gloria, dele honra al
Señor. Dígale: Padre, exaltamos tu santo nombre. No hay nadie como tú. Y también en los comentarios déjenos un gloria al Señor. Aleluya. Grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Te adoramos esta mañana, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud, porque tu diestra nos ha sostenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Dios es tan bueno. Dios es tan maravilloso con nosotros y hay que agradecerle porque hasta el día de hoy tenemos esta oportunidad y un privilegio de poder cantarle, de poder alabarle, poder adorar su santo nombre. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en Él de buscarle. Señor, te adoramos. Muchas gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros. Muchas gracias porque tú eres el buen pastor y sabemos que si estamos en ti, nada nos hará falta, porque tú cuidas de nosotros en todo tiempo. Y aunque vivamos tiempos difíciles, sabemos que para los que han confiado y los que confían en ti, hay grandes promesas, hay grandes cosas que aún están por venir. Te exaltamos, Jesús, te adoramos a ti. Adora al Señor, hermano, adora al Señor. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Hoy rendimos todo lo que somos, todo cuanto tenemos, lo ponemos a sus pies. Te adoramos, Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti. Te lo entregamos, Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo, quiero ser un reflejo de tu amor. Dígalo hoy. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino,
camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y esta mañana buscamos tu rostro. Hoy buscamos, Señor, permanecer en ti. Te adoramos con todo nuestro corazón hoy. Esta mañana levantamos nuestras manos al cielo y llamamos tu atención hoy. Queremos llamar tu atención. Queremos que te fijes en nosotros. Que nuestra alabanza, que nuestra adoración suba hasta el trono y que pueda ser acepta, que tenga un olor agradable a ti. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Que en medio de tu presencia podamos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en medio de tu presencia podamos ser llenos. Que heridas puedan ser sanas. Que en medio de tu presencia cosas poderosas sucedan hoy. Te adoramos, Jesús. Eres el buen pastor. Eres el buen pastor y nosotros hoy corremos a ti para refugiarnos bajo la sombra de tus alas. Te adoramos a ti, Jesús. Te exaltamos a ti y decimos en casa: oh mi Dios, me rindo hoy. A ti, te damos hoy lo mejor de nosotros en alabanza, en adoración. Te exaltamos, Jesús, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, grande en bondades y en misericordia has sido tú, Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Hermano, que el Señor le bendiga y recuerde que Jesús es el buen pastor. Gracias por seguir conectado junto a nosotros. En estos momentos te invito a que puedas estar pendiente de tu pantalla para que puedas ver la siguiente información de las actividades de nuestra iglesia. Esperamos que nos puedas acompañar a las diferentes actividades y servicios durante la semana. Y si tú no eres parte de la congregación y quieres pertenecer a los grupos en línea que tenemos, puedes escribirnos un mensaje para nosotros ponernos en contacto contigo. Esperamos que disfrutes de la palabra de Dios y que Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, esta linda mañana de domingo. Que Dios derrame bendiciones para cada uno de ustedes. Esta mañana, amado hermano, como ya se nos hizo habitual, ¿verdad? Los domingos acá desde los hogares. Así que esta mañana tengo para ustedes una palabra y el tema es el fin del altar, del incienso y la expiación. Interesante porque, hermanos, tenemos que nosotros lograr entender que nuestras oraciones anhelamos que Dios las escuche, porque pueden haber oraciones que tienen estorbo y que no las va a escuchar el Señor. En esta mañana yo quiero hablar, amados hermanos, de lo que significa el altar del incienso y la expiación, porque tiene que ver con la oración, tiene que ver con que usted y yo oremos a Dios y que Él nos pueda dar la respuesta que nosotros necesitamos. Quiero darle la definición del incienso, porque hermanos, es necesario que usted lo tenga en su mente, que usted sepa que es un incienso.
ya que hoy pues realmente entiendo que el incienso no es literal, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. La definición de incienso viene del griego sumiama, que dice que es aroma, polvo fragante, quemado en el culto religioso. Dice que también es especies aromáticas. Póngale atención a esto, a especies aromáticas, porque lo vamos a estar viendo ya al final. Dice que es incienso, especies aromáticas. Pero me llama la atención que la palabra es aroma, polvo fragante, quemado en el culto religioso. Entonces, quiere decir que cuando usted y yo, así como hoy estamos haciendo el culto al Señor, debemos de hacer todo lo posible de que suba un humo, que suba un olor fragante, que ese humito que vaya al cielo sea para Dios un olor agradable. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dándole a Dios una honra como Él se la merece, dándole a Dios, hermano, un culto que sea agradable para Él, que sea un olor agradable. Por eso es importante quién dirige la oración. Eso es importante, cómo vamos a hacer las oraciones, porque el incienso tiene que ver con las oraciones del pueblo, tiene que ver con las oraciones que cada uno de nosotros hacemos. Veamos la misma definición, pero la vamos a ver en el hebreo. Y en el hebreo dice que es convertir en fragancia por fuego, en hebreo. Eso en hebreo es catar, que viene del hebreo 69:99, pero dice que es convertir en fragancia por fuego. Entonces, el perfume que nosotros estamos, o la fragancia que nosotros estamos acá en esta mañana haciendo para Dios a través de mi oración, a través del sacrificio que yo le estoy rindiendo un culto a Dios, tiene que convertirse esa fragancia en fuego y que suba al trono de la gracia de Dios, y que allá el Señor, cuando reciba el humo, el fuego, Él sienta agradable. No como nosotros tenemos muy conocedores pues acá, ¿verdad? Del famoso sahumerio, porque sí significa eso, pero ese humo, que Dios me perdone, ¿verdad? Pero ese humo es desagradable, hasta en la ropa se queda, y entonces uno dice, no me agrada. Pero el humo, el olor que va a subir a Dios debe de ser una fragancia rica, como cuando usted recibe un perfume, lo compra, un perfume original, y usted dice, qué rico, qué fragancia más sabrosa. Entonces, así es el Señor cuando Él recibe ese incienso quemado, ese humito. Tiene mucho que ver con nuestras oraciones. Dice acá, en el hebreo le decía que es catar, que es convertir en fragancia por fuego, especialmente el acto común de adoración. Dice arder, encender, holocausto, incensar, incienso, ofrecer incienso, sacrificio, ahumar, sahumar, dice acá, y sahumerio. Entonces puse estos conceptos para que usted tenga la idea más clara, ¿verdad? Aquí dice sahumerio, que yo estaba con duda ponerlo o no ponerlo, porque nosotros lo podemos malinterpretar, pero no, realmente hoy el humo realmente no es literal, que yo voy a poner ahorita aquí unas barritas, unos palitos y que tenga buen olor a la hora de que yo voy a orar, o a la hora que voy a predicar, o a la hora que vamos a cantar, y le ponemos fuego a eso, y que se sienta aquí un rico, como algunos dirían, ¿verdad? Algunos dirían la chica fresita, que esa ya no es tan agradable como en otro tiempo, pero no es así. El olor no es para nuestra casa, el olor es para que llegue a Dios, que Dios perciba que lo que nosotros estamos haciendo es agradable. Amén. Entonces, avancemos un poquito. La definición de expiación, que también es necesario que lo tomemos en cuenta, que tomemos en cuenta qué es expiación, porque el tema es el fin del altar del incienso, el fin de la expiación, y eso lo vamos a ver ya al final,
Pero, ¿por qué razón? Porque expiación significa, la palabra es en el hebreo kafar y significa cubrir. Cubrir dice que también significa expiar o condonar. Cancelar significa anular, limpio, significa pacto, significa perdonar. Entonces es importante porque, hermano, ¿qué tiene que ver el fin del altar del incienso y la expiación con esto? Usted está diciendo de que va a haber un tiempo que se termine el perdón. Claro que sí. Y por eso es que quiero que hablemos esto. Porque expiación significa purificar, significa reconciliación, significa reconciliar. Entonces, hermanos, si estamos hablando del fin de la expiación, es que vamos a llegar a un tiempo donde ya no va a haber reconcilio entre el hombre y Dios. Ya no va a haber. Por eso es bien importante de que esta mañana nosotros recibamos esta palabra, se nos haga vida y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos explicar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y que la gente que todavía sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida, que no rechacen al Señor, sino que lo reciban. Para que, hermanos, ¿cuándo se va a terminar esto? Más adelante lo vamos a ver. Pero va a haber un tiempo donde ya no va a existir el perdón, ya no va a haber reconciliación. Y a mí me llamó mucho la atención porque, hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos bonitos, tiempos gloriosos. Qué privilegio el que Dios nos dio de vivir estos tiempos, donde yo creo que el Señor viene pronto. Y si el Señor viene pronto, hermano, esta palabra es para que nosotros nos cuidemos más, porque qué bendición. Yo he estado platicando con ustedes, con algunos hermanos, y hemos estado viendo la palabra, hemos estado viendo temas escatológicos, y ahí nos hemos dado cuenta que hay un tiempo donde se termina la gracia. La gracia tiene que ver con esto. Aunque tal vez usted oiga la palabra expiación en el Antiguo Testamento, pero díganme usted, ahorita es el tiempo donde Dios se ha reconciliado, ha hecho reconciliarnos los hombres con Dios. Amén. Así está. El Señor siempre ha tomado, Dios siempre ha tomado la iniciativa, y Él envió a su Hijo para que nos perdonara nuestros pecados, para que nosotros estemos bien ahora delante de Dios. Eso es expiación, porque es cubrir. Nos cubrió Cristo a través de la sangre, nos cubrió los pecados y nos perdonó. Entonces, eso va a tener un tiempo final, y donde después ya no va a haber oración escuchada, ya no va a haber expiación, ya no más intercesión. Entonces es preocupante cuando tenemos familia que no es convertida, que Dios nos ayude, nos dé gracia para que nosotros podamos explicarle a nuestras familias y nuestros amigos se conviertan a Jesucristo, porque va a haber un tiempo. Mire, yo volviendo a lo que le decía, que es un privilegio, ahorita es una bendición saber de que yo voy a orar y Dios me va a escuchar. Pero los que se queden a la tribulación van a orar y ya Dios no los va a escuchar, porque ya no va a haber tiempo, ya no va a haber tiempo de que les va a escuchar las oraciones, ni ya no va a haber tiempo de reconciliación o de perdón. Entonces, avancemos. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 10, dice la palabra así: Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Aquí está hablando que Aarón, él era el sacerdote, él era el que podía hacer, amados hermanos, la expiación. Dice que la hacía una vez al año. Por eso nosotros, qué privilegio el que hemos tenido, que nosotros ahora, dice el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio y nosotros podemos ministrar. Y nosotros ahora en este tiempo, dice la Biblia en el Evangelio de Juan: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir de que nos podemos reconciliar con Dios.
Si yo pequé ayer, Señor, te pido perdón, un perdón y un arrepentimiento genuino. Entonces el Señor nos perdona. Pero aquí lo hacía Aarón una vez al año. Entonces, por eso vuelvo y repito, nosotros hemos sido privilegiados en vivir este tiempo. Y no estoy predicando para que peques hoy y mañana te reconcilies. No estoy predicando eso. Pero a pesar de que hemos vivido en un buen tiempo, en el tiempo de la gracia, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Porque, hermanos, ¿qué tal cuando esto quede ya caducado? Entonces, es bien, hermano, es bien delicado llegar al tiempo de la tribulación, que usted y yo pues espero que no nos quedemos, pero los que se queden, hermano, qué triste orar y que ya no hay respuesta. Qué triste de que ya no hay reconciliación de parte de Dios, porque va a haber un tiempo de que yo creería que la gente que se quede en la tribulación van a anhelar orar, van a anhelar que Dios les dé una última oportunidad. Y el Señor ya no se las va a dar. Entonces, hermano, qué tremendo es. Avancemos un poquito más. Noé hizo un altar, y cuando Noé hizo un altar, el aroma fue agradable al Señor. Note que hablamos de la expiación en el tiempo de Aarón. En el tiempo de Aarón era ya el tiempo de la ley, pero ahorita me voy un poquito, amados hermanos, al tiempo donde no había ley, en el tiempo de Noé. Y dice la Biblia en Génesis 8:21, y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. A mí me llama la atención porque aquí no hay ley en el tiempo de Noé. Estamos hablando en Génesis. Entonces, pero Noé, un hombre que dice que en este tiempo de él era el único justo. Y por eso Dios lo salvó de la maldad de los hombres cuando vino este diluvio. Y me llama la atención porque Noé, cuando ya había pasado el diluvio y ya Dios le había dicho que saliera, cuando él sale, hermanos, lo primero que Noé hizo fue un altar. Y tal vez no tenía el incensario que Dios le había dicho a Moisés más adelante, pero me llama la atención de que Noé lo primero que hizo fue el sacrificio y una especie de oración, agradecido o gratitud porque Dios los había salvado, los había librado de la muerte del diluvio. Entonces, cuando Noé hace un altar y hay un holocausto, hermanos, fue agradable para Dios. Entonces, esta palabra aroma tiene que ver con el significado que le leí, que es del incienso. Dice que aroma es del mismo significado, incienso. Entonces fue un olor que Dios, amados hermanos, percibió. Y mire qué maravilloso. Cuando Dios, esto ya lo hemos hablado con la congregación, cuando Dios percibe el aroma, dijo el Señor para sí: nunca más. O sea que él mismo en su interior dijo: nunca más voy a volver a matar al hombre a través de un diluvio. Entonces quiere decir que cuando Dios recibe un olor, puede cambiar algunas cosas. Quiere decir que cuando el Señor recibe un aroma, te puede dar un milagro, te puede dar una bendición, te puede contestar. Por eso es que a mí me llamó la atención este versículo, porque hermanos, ahorita estamos en el tiempo donde nosotros somos bendecidos, que si yo oro y sabiendo cómo se debe de orar, Dios me va a bendecir. Porque vamos a ver más adelante, hermano, algunas oraciones que tenemos que tener cuidado en no hacerlas, porque el enemigo está engañando. Acuérdese que Satanás, que el Señor lo reprenda, pero Satanás conoce cosas de Dios. Si Satanás ha estado en el cielo con Dios,
Entonces Él conoce muchas cosas, pero avancemos porque Noé hizo ese altar y fue un olor agradable. O sea que el humo que subió fue agradable. Las oraciones de nosotros tenemos que luchar no por darle unas palabras que sean bonitas y nos vamos a rebuscar, no, sino que el aroma va a ser por la conducta que tú tienes, por tu honestidad, por tu sinceridad, por tu santidad, por la obediencia que tienes a Dios, por el temor que le tienes a Dios. Cuando esas cosas tú las tienes y oras, el Señor dice, qué agradable es la oración de mi hija, qué agradable es la oración de mi hijo. Pero que cuando alguien va a orar y es mal hablado, que cuando alguien ora solo porque están pasando momentos de aflicción, pero no aman a Dios, hermano, no me corresponde a mí, pero a la luz de la palabra, yo creo que esas oraciones tienen estorbo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que Dios va a contestar las oraciones de sus hijos. Debemos de aprovechar y de hacerlo bien. Amén. Avancemos un poquito más. La oración es el incienso. La oración es el perfume. De eso estamos hablando. Es el aroma. Y le puse aquí que es el humo, porque ese es el humo que representa, amados hermanos, las oraciones de los justos. El fuego que sale del incienso, ese humito, es el que es agradable a Dios y tiene que ver con perfume, aroma, humo y fuego. Salmo 141:2, porque usted podrá decir, ¿y de dónde se está sacando que la oración es eso? El Salmo 141:2, versículo 2, la Reina Valera actualizada dice así: sea constante mi oración delante de ti. Oiga, sea constante mi oración delante de ti, como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. ¿Qué está diciendo aquí? El incienso tenía que estar encendido todo el día. Entonces el incienso tenía fuego, ese humito tenía que estar encendido en el lugar santo. En el Antiguo Testamento estaba en el lugar santo. Y a mí me llama la atención de que el salmista dice, sea constante mi oración. O sea que la oración debe de ser a diario, en todo momento, no solo en momento de cuarentena, no solo en momento de enfermedad, no solo en momento de aflicción, sino que la oración debe de ser constante. Y dice el salmista, constante delante de ti, como el incienso. O sea, lo que él está diciendo es de que la oración tiene que ser como ese fuego que está encendido en el incienso, porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que llega a Dios. Cuando a Dios le agrada eso, viene Dios y comienza, amados hermanos, a responder las oraciones. Entonces dice aquí, mis manos alzadas, como quien dice que mis manos deben de estar limpias. Mis manos limpias son la ofrenda que yo le doy a Dios. O sea, este es el sacrificio que yo hago. No de estar todo el día así, no, sino que es una figura hasta cierto punto o prototipo de que las manos deben de ser manos santas. Manos santas quiere decir de que la oración para que el incienso suba al trono de la gracia, la oración debe de ser dada por una persona que está delante de Dios, hermanos, buscando su rostro. Dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde a ese lo atiende. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber gente altiva orando. Y yo no me tiro al suelo porque me voy a ensuciar y no es para tanto suficiente con venir y orar, porque hay gente que así ora. Ya Dios conoce mi corazón, dice. Entonces, esa figura no le agrada a Dios. Entonces, el salmista dice que mi oración delante de ti sea constante como el incienso, que tenga fuego y que suba el humo al trono de la gracia, y que mis manos limpias, que mis manos sean como el sacrificio que correspondía hacer en la tarde. Entonces, mis manos limpias, mi corazón puro, es lo que presento delante de ti. Que sea un olor agradable, Señor.
Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque, hermanos, estamos en un tiempo que son dolores de parto. La iglesia se va a marchar, y cuando la iglesia se marche, todo esto va a cambiar, ya no va a poder ser. Entonces es bien interesante que este último tiempo que nosotros estamos viviendo en la tierra, nosotros sepamos cómo presentarnos delante de Dios, para que de nosotros salga un olor agradable, y que Dios, amados hermanos, llene las copas de humo allá arribita, y diga el Señor: ah, qué aroma más agradable los de mi pueblo que están en Sonsonate, ah, qué aroma más agradable los de mi pueblo, mis hijos, los que están en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos. Qué rico aroma. Y entonces viene el Señor y comienza a contestar las peticiones. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen a Daniel? Desde el día que tú propusiste en tu corazón, fueron escuchadas tus palabras. A mí me da la interpretación de que Daniel estaba orando, y él en su oración dijo: Señor, yo no me voy a contaminar, yo quiero que tú me ayudes, porque quiero serte fiel, quiero vivir en santidad, quiero vivir bien delante de ti. Entonces eso fue un olor agradable que subió, y le dijeron: tus oraciones desde que propusiste en tu corazón fueron escuchadas, y por eso, a causa de eso, he venido yo, le dijo el ángel. Mire qué bendición. Entonces es bien importante que nosotros aprovechemos. Hermano, es un privilegio que el Señor te escuche a ti. Es un privilegio que el Señor me escuche a mí cuando yo oro, cuando yo digo: en este momento, Señor, quiero platicar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, esto y eso. Y el Señor comienza, hermanos, a responder. Amén. Qué bendición cuando Dios le responde a uno, ¿verdad? Y que uno tiene, hermanos, esa bendición de que usted estaba pidiendo, tenía una petición y Dios se la concedió. Qué bendición, hermanos. Avancemos un poquito más. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es el tiempo, le decía yo, y tenemos nosotros que saber cómo presentarnos delante de Dios, y a tener cuidado qué clase de oraciones. Fíjese que yo quiero que veamos primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, porque hay oraciones que son estorbadas, y estas oraciones, las que están estorbadas, no las va a poder contestar el Señor, porque no le van a llegar a Dios, porque tienen estorbo. Y primer libro de Pedro 3:7 dice así: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces a mí me llamó la atención esta palabra: oraciones no sean estorbadas. ¿Por qué razón? Porque, hermano, estamos hablando del altar, que el incienso tenga fuego, pero que el fuego sea agradable para Dios. Que el altar tenga ese fuego precioso, y que a través del incienso el Señor nos perdone. Que nosotros, hermanos, sepamos llegar a Dios. Porque ¿qué tal estas oraciones que tienen estorbo? Y entonces, cuando hay oraciones que no le agradan a Dios, yo le puse aquí: inciensos que no agradan al Señor, olores no gratos. ¿Qué oraciones pueden ser esas? ¿Qué inciensos son los que no le agradan a Dios? Y por eso le decía yo, el incienso no es literal. Yo no puedo agarrar carbón y ponerle fuego y soplar y que sube el humo. Señor, este humo va para ti. Qué agradable va a ser ese humo. Y por eso les decía yo, hasta en la ropa, hermano, se queda ahí impregnada y mal olor. Eso, entonces, el olor, el humo, no es literal, es en base a cómo yo estoy delante de Dios. ¿Qué tal recto? ¿Qué tan justo? ¿Qué tan obediente? ¿Qué tan viviendo en santidad estoy? Eso va a hacer que haga un olor agradable
y que va a subir al trono de la gracia de Dios. Entonces, ojo con lo que voy a decir, porque los inciensos que no le agradan al Señor, olores que no son gratos, son las oraciones que van a venir a través del ecumenismo. El ecumenismo, orar con personas que profesan otra fe o otras creencias, hermanos, no son olores agradables a Dios. Ya te lo voy a explicar. Otro incienso que no agrada al Señor, otro olor que no es agradable, es orar con personas usurpadoras. Con personas usurpadoras que Dios no los ha llamado, que Dios no los ha puesto en esa posición. Porque existen y esas gentes podrán decir, oremos, yo voy a orar, venid. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que aquel versículo de Isaías dice, ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Porque hoy en día, hermanos, hay una sola mezcolanza y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pueden haber cosas que no son rectas delante de Dios y las quieren hacer bien, las quieren hacer buenas. Por ejemplo, la falsa unidad. La gente dice, no, si la Biblia nos llama a unidad, sí, pero a una unidad genuina de parte de Dios, no a una unidad falsa. Dice también de que orar con personas que promueven la división o la rebelión, eso no es un olor agradable a Dios. Vamos rápidamente, hermanos. Vamos a ver Jonás capítulo 1 versículo 5. Vamos a ver la oración ecuménica, orar con personas que profesan otra fe o tienen otras creencias. Tenemos que tener mucho cuidado. Jonás 1:5 dice la Biblia de las Américas, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Pero me llama la atención que dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Entonces, esa es una oración ecuménica, porque, hermanos, en la aflicción se hacen las mezclas. Ahorita tenemos un miedo y el COVID no se va y el sistema de salud está por colapsar y todos tenemos miedo y ¿qué hacemos? Así que, hermanos, el domingo, el lunes, el martes, ayunemos y oremos todo mundo porque estamos afligidos y que se vaya el coronavirus. Así es, ¿va? Queremos que se vaya el virus. Y entonces, hermano, cualquiera puede pensar de que eso es bueno, porque estamos con una enfermedad. Sí, es verdad, estamos con una enfermedad. Hay que orarle a Dios, pero sin hacer mezcolanzas, sin hacer mezclas. Porque aquí dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, el dicho más común de la gente es que, como es para Dios, dice, no, si media vez digan que es de Dios, ahí voy. No, pero ¿a cuál Dios? Porque aquí dice, clamaban a su Dios con D minúscula. No era Dios Jehová de los ejércitos. Entonces, el ecumenismo, tenemos que tener mucho cuidado. Yo les decía, cuando hay terremotos, lo mismo. Todo mundo, vamos a orar en la plaza tal, ¿verdad? Por no decir el nombre. Y entonces, el Salvador del mundo. Y entonces llegó todo el mundo a orar ahí. Y hermanos, amados, estaba el sacerdote, estaba el no sé quién, estaba un judío, estaba un testigo de Jehová. Una mezcolanza de religiones. Y eso no es agradable a Dios. Entonces, ese humo no es agradable. Tenemos que tener bastante cuidado, porque esta oración ecuménica la vamos a ver, la vamos a ver en esta enseñanza, no que la vamos a ver, porque eso se va a dar también. Esto se va a dar después de que el tiempo de la gracia ha terminado. Los que se quedan al juicio, cuando derrumban a la gran Babilonia, hay gente que se va a quedar orando, creyendo que le están orando a Dios, y ya Dios ni va a estar para contestarles, porque el tiempo de la gracia terminó. Por eso ahora es el tiempo donde nosotros debemos de enseñarle a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, no rechacen a Cristo Jesús, porque vienen tiempos difíciles. Entonces, hermano, esta oración no va a ser olor agradable para Dios. Dice, avancemos, segundo libro de Crónicas 26:18, orar o quemar incienso
con personas usurpadoras. Estoy hablando de esto porque esto se va a dar, hermano, se va a dar, si es que no ya comenzó. No estoy hablando de la tribulación, pero de que estoy hablando de que hay personas usurpadoras que se están atribuyendo, que tal vez son encargados de algo y se están atribuyendo a hacer las cosas que son de Dios. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado. Miren lo que dice segundo de Crónicas 26:18. Segundo libro de Crónicas 26:18. Vamos a leer 26:18 y verso 19. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra del Señor Dios. Ponga atención a lo que este personaje, el rey Usías, llegó, se metió al templo y quiso hacer un sacrificio, quiso hacer una oración, quiso, amados hermanos, sentarse hasta en el trono. Este Usías es figura del anticristo, que dice en el libro de Tesalonicenses que no quiere que le, parafraseándolo, que no quiere que le rindan culto a Dios, sino que se opone a todo lo que es Dios y se atribuye. Él va a decir: a mí háganme culto ahora, a mí adórenme. Entonces, esto es figura del anticristo, porque este Usías, hermanos, era infiel a Dios. Y mire lo que dice el verso 19, segunda de Crónicas 26:19. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Entonces, hermano, este es un fuego extraño. No le correspondía al rey Usías hacer el incienso. Entonces, hermano, este tipo se había agrandado, se había llenado de orgullo, porque su ejército lo había hecho más grande, lo había hecho más poderoso. Él creció como rey. Dice que hizo con hombres expertos carruajes para el ejército. Entonces él se llenó de mucho poder, ¿verdad? Tenía poderío. Y como tenía poder, él dijo: voy a entrar al templo y me voy a sentar y yo voy a hacer el sacrificio. Y en ese tiempo los únicos que podían hacerlo eran Aarón y los sacerdotes, que era la descendencia de Aarón. Entonces él llegó y no le correspondía. Entonces los sacerdotes se molestaron, y como no lo dejaron, él se llenó de ira. Pero mire Dios cómo peleó con él, y Dios, hermanos, hizo de que se llenara de lepra. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros con quién vamos a quemar incienso, con quién vamos a orar. Porque hay gente, hermano, yo conozco gente que me ha dicho: no, si yo lo conozco, es mormón, pero es tranquilo, dice. No, yo conozco, él es musulmán, pero es calmado, no es terrorista, yo lo conozco. Cuidado, hermano, cuidado. Entonces la palabra viene a tiempo, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y para empezar, hermanos, para orar, mejor enciérrese usted, no dice la Biblia, pues, que no le ande diciendo a nadie. Suba a su cuarto, métase, encierre, calladito la boca y ore. Y Dios le va a recompensar en medio de la multitud. Pero ¿para qué va a andar usted tocando trompeta? No vaya a ser que se tope con gente usurpadora. Hoy en día hay gente, hermano, hay gente que ha dividido iglesias. Hay gente, hermanos, que han votado pastores, han peleado en contra de los 5 ministerios de Dios, hermano. Hay gente que ha peleado con apóstoles, hay gente que ha peleado con profetas, con evangelistas, con pastores, con maestros, y tienen valor de decir: vamos a orar. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y le vuelvo a repetir, estamos en un tiempo
donde sí es cierto que Cristo ya viene, pero estamos en un tiempo que si usted se duerme, hermano, puede cometer errores, porque hay de todo. Entonces habría que tener mucho cuidado. ¿Qué otra oración, qué otro incienso el Señor no es agradable, no sube olor agradable a Dios? Es cuando se ora con personas que promueven división o rebelión. Números capítulo 16, verso 6 y verso 7. Hay una historia que usted ya la conoce, nosotros la hemos predicado muchas veces. Números 16, 6 y 7 dice: haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros. Verso 7. Y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Entonces aquí me llama la atención que Moisés está hablando con Coré, porque Coré, dice el libro de los Salmos, que tenía envidia de Moisés. Entonces Coré, hermanos, era un hombre, estaba Datán, Abirán, pero ellos hicieron una rebelión. Ellos promovieron una división del pueblo de Israel. Estaban en contra de Moisés y en contra de Aarón. Entonces ellos le dice Moisés, entonces agarra incienso, pues, con 250 personas de renombre que tenían. Porque hay gente que porque ya Dios les ha permitido cierto privilegio, ya quieren estar arriba, entonces quieren votar a medio mundo como sea. Y estas personas intentaron hacer el sacrificio a Dios, pero vino el Señor y, hermano, como no los había puesto, no fue olor agradable para Dios. Y como no fue olor agradable para él, hermano, se cumplió la oración que Moisés había hecho. Y Moisés había dicho, si no son de Dios, que no mueran como mueren cualquier hombre común, sino que se abra la tierra y que se los trague. Y si eso sucede de esa manera, significa que Dios está conmigo, o Dios lo ha hecho. Y, hermano, de esa manera murió Coré, de esa manera se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, hermano, ¿por qué se dio eso? Porque quiere decir que las oraciones, cuando una persona promueve rebelión, promueve división, hermano, Dios no va a escuchar esas oraciones. Esto es como cuando usted como cuando usted ora pidiendo que su vecino se muera, porque usted tuvo problemas con su vecino, y como usted es evangélico, usted se cree que usted es ya perfecto, y usted viene y le dice, Señor, mata a mi vecino, oro para que te lo lleves, oro para que te lo lleves lo más pronto. Esa oración Dios no te la va a escuchar. El famoso decir de nosotros va, Señor, llévatelo o te lo mando. ¿Qué le va a andar escuchando Dios esa oración? No, Dios no va a escuchar. Dios no promueve división o rebelión. Promueve, no una división. Esa es otra cosa lo que iba a decir. Pero Dios no hace maldad. Dios no va a avalar tu maldad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Cada vez que vamos a orar, mi corazón debe de estar en paz. Imagínense, el rey Uzías dice que se llenó de ira, encendiendo el incensario y con ira. Entonces pueden haber personas que estén orando, hermanos, promoviendo hacer una batalla, hacer un pleito con la misma congregación. De esa manera Dios no va a contestar las oraciones. Debemos de tener mucho cuidado, porque hoy en día, hermano, si el ecumenismo usted lo comienza a ver, usted va a ver que se van a comenzar a dar todas estas cosas. Entonces, que el Señor nos libre, amado hermano. El tiempo se me está yendo. Vamos rápidamente. Vamos, el fin del incienso y la expiación. Este es el fin de la gracia. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Note que le dieron más incienso, porque para que añadiera a las oraciones de los santos. El verso 4 dice, y de la mano del ángel subió
ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero note el verso 5, estoy en Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué quiere decir Apocalipsis 8:5? Que cuando el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, significa que en el cielo dijo Dios: basta ya. Ya no más oraciones, ya no más expiación. Se terminó el tiempo de la gracia. Ya no más oraciones contestadas, ya no más perdón, ya no más reconciliación. Eso se terminó. Toda la maldad que los hombres han hecho, pues ahora se terminó. Yo ya no los perdono. Entonces, hermano, Apocalipsis 8:5, la iglesia ya no está, la iglesia ya se fue en el arpazo, en el arrebatamiento, la iglesia ya se fue, yéndose la iglesia y se da este acontecimiento, donde ya no hay reconciliación. Hermano, y los que dicen que subieron y sus ropas, ellos ganaron la salvación por haber muerto en la tribulación, pero ellos eran cristianos que se quedaron porque no lavaron sus vestiduras. Entonces, qué tremendo, hermano, saber de que mi oración ya no la va a escuchar Dios porque se terminó la gracia. Por eso hoy es el tiempo de que tú te tienes que reconciliar con Dios. Hoy es el tiempo que tú tienes que aceptar a Cristo. Hoy es el tiempo que nosotros, los que por misericordia, por gracia de Dios, somos salvos, tenemos que ir y predicar y mostrar el evangelio glorioso de Cristo Jesús, que perdona, que reconcilia, porque hoy todavía es tiempo. El problema es cuando la iglesia ya no esté, hermanos, la gente va a querer. Por eso es que dice la Biblia que a los que van a estar atormentando, esos hombres van a querer morir y la muerte huye de ellos. Imagínense qué tremendo, quererse morir porque se dan por vencidos. Ya no aguanto, prefiero morirme, y la muerte se va. Van a estar angustiados y van a querer: ay, cómo quisiera que me predicaran, cómo quisiera que me perdonaran, cómo quisiera que Dios escuchara mi oración. Ya no es el tiempo. Entonces, hermano, esas oraciones ya no te las van a contestar. Ahora, en ese tiempo va a ser el tiempo de la tribulación, y va a estar el ecumenismo, va a estar el orden mundial funcionando. Pueda que ya en ese tiempo hasta ya estén, hermanos, se van a dar cuenta que no funcionó ese orden mundial. Se van a dar cuenta que el ecumenismo fue una mentira, una farsa. Pero aún todavía en ese tiempo va a haber gente que van a estar orando en ese ecumenismo con mentiras de que a nosotros sí nos escucha, Dios ahorita nos va a contestar. Y no, hermano. En Apocalipsis 8:13 nos damos cuenta que las oraciones producidas por Babilonia después del arrebatamiento, después de la gracia, hermano, realmente ya no va a ser Dios contestando. Dice Apocalipsis 18:13: y canela, especies aromáticas, inciensos, perfume, mirra, vino, aceite de oliva, la flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas, dice este versículo. Hermano, aquí la gran Babilonia destruida también. Pero aquí habla de inciensos, aquí habla, amados hermanos, de aromas, pero estos aromas van a ser falsos. Estos aromas van a ser como los que hoy en día vemos, que ahí andan con el incienso, hermano, y un humo que no es agradable, un humo que no es agradable. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir la palabra. En este tiempo de Apocalipsis 18:13 ya no hay gracia. Aquí ya no hay gracia. Aquí se van a dar cuenta que todo fue un engaño. El nuevo orden mundial, el ecumenismo. Van a ver que la bestia, el anticristo, el falso profeta, todos esos secuaces de Satanás eran malos. Ahí se van a dar cuenta. Ya no hay oraciones, ya no hay perdón de Dios. Aquí lo que viene es el juicio.
entonces ya va a ser tarde. Por eso yo te hago esta mañana, amado hermano, que hagamos conciencia, que reflexionemos. Tenemos que buscar más de Dios, tenemos que aprender a vivir en santidad, aún más de lo que quizás antes o ayer vivíamos en santidad, aún más ahora. Si tú no conoces a Cristo Jesús, yo te invito a que lo aceptes ahora. Ahora todavía es tiempo, ahora todavía se puede, pero van a venir tiempos que la iglesia ya no va a estar y la gente va a querer, ahí va a decir, quiero aceptar a Cristo, pero ya el Señor ha dicho, basta ya, ya no más oraciones, ya no más expiación, ya no más intercesión, se terminó la intercesión. Quien está intercediendo a nosotros ahora es Jesús, está sentado a la diestra del trono. El único que intercede por nosotros es Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando ya Jesús ya no se puede. Entonces los que se queden a la tribulación ya no van a tener reconcilio con el Señor. Entonces ahora es el tiempo. Bendigo a Dios, hermano. Ministerios Ebenecer este año lo declaró el año de la reconciliación, sin saber que venía esta situación. Y aún nosotros que estamos en Cristo Jesús, todos los días podemos reconciliarnos con Dios. Si le hemos fallado, reconciliémonos con Dios. Porque hoy todavía es tiempo. Ahora todavía hay tiempo. Después del arrebatamiento ya no va a haber tiempo. Entonces tengamos cuidado. Te invito a que aceptes al Señor Jesús. Si te has alejado, ya eres cristiano pero te alejaste, te invito a que te reconcilies con Él. Y a ti, amado hermano, que estás bien delante de Dios, qué bueno, gracias al Señor, gracias a la misericordia de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ha hecho que estemos bien. Pero no nos descuidemos, sigamos buscando el rostro de Dios y que las oraciones no tengan estorbo. Cuando hablamos de estorbo, se pudo haber hablado de desobediencia, de altivez, de orgullo, pero eso ya lo hablamos muchas veces. A mí me impresiona que estas oraciones pueden ser olores no agradables y uno puede estar cometiendo esos errores. Que Dios nos ayude, que tengas temor a Dios, que lo que vas a comer espiritualmente sepas de quién viene, porque es el tiempo donde el ecumenismo va a agarrar fuerza. Ten cuidado, guárdate para el Señor. Oramos al Señor. Buen Padre y Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Señor amado, yo oro por aquellos que están en sus casas, que no han recibido a Cristo Jesús, pero que esta mañana dicen, yo quisiera recibir a Jesús. Oro para que ahí donde ellos estén, Señor, abras el corazón de ellos, que los toques, que ellos puedan abrirlo y que puedan hacer esta oración. Señor Jesús, entrego mi vida, entrego mi corazón a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me recibas. Y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida y que me has perdonado y que a través de tu sangre me has limpiado. Que moriste, pero que al tercer día te levantaste de entre los muertos y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús, gracias Señor por recibirme, gracias por hacerme hoy, por darme la potestad de ser hecho hijo tuyo. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que se van a reconciliar. Padre bendito, recíbelos. Padre, ponemos delante de ti todo pecado. Señor, te pedimos perdón, nos reconciliamos esta mañana. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que ya nunca te recuerdes de ellos y que nosotros hoy tengamos una relación genuina, verdadera delante de ti. Que nuestras vidas ahora sean transformadas. Gracias, Señor, por recibirnos. Reconocemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que perdona. En el nombre de Jesús, gracias por esas vidas que se han reconciliado. Oramos por cada hermano, Señor, que está caminando, se está esforzando, está luchando. Oro para que esta palabra traiga la bendición que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos ser mejores cristianos, que podamos ser verdaderamente buenos hijos y que nosotros te honremos con nuestro caminar, con nuestra conducta. En el nombre de Jesús, que el olor agradable suba al trono de la gracia, que cada vez que oramos sea un olor grato
para ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, guárdanos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones para tu vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios guarde a tu familia. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado conectado un domingo más junto a nosotros. Qué alegría fue llegar a tu hogar y recibir un fuerte abrazo y saludo de parte de todo el equipo que trabaja para poder estar aquí en línea contigo. Así que esperamos que el servicio haya sido de bendición para tu vida y ayúdanos a compartirlo para que el mensaje de Dios llegue a otras personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo servicio.